el primer capítulo de tu historia no tenés que lograr que todo se entienda, que sea perfecto y contarle todo al lector para que no se pierda. Solo tenés una misión y es que el lector siga leyendo. Así que te voy a contar cómo logramos eso. Hablemos de lo que no hay que hacer en el primer capítulo. El error principal que te puede marcar cualquier editor es el exceso de explicación. No tenés que contar nada de la historia completa del mundo, el pasado entero del personaje, ni un lore infinito. No necesito entenderlo todo, necesito querer entender. Error número 2. Un inicio sin movimiento. Esa rutina, eso que hacía tu personaje antes de. Descripción sin tensión, una rutina aburrida, el personaje despertándose. Si nada cambia, no engancha. La única misión es mantener al lector, así que enganche. Ahora, error número 3 sería el crear ese conflicto solamente para que enganche, sin primero entender por qué este conflicto nos importa. Puedes empezar con acción, pero si el lector no entiende qué está en juego, por qué nos importa, tampoco le va a enganchar, no le va a importar. Error número 4, que el personaje sea pasivo, o sea, que el personaje piense, observe, pero que sea espectador de su propia historia, que no reaccione. Esto nos deja un personaje plano, nos deja un conflicto que no nos importa y cuando pase a la acción no nos va a importar. Ahora, ¿qué sí tiene que tener un buen primer capítulo? ¿Qué son esas cosas que busca un editor al leer el primer capítulo? ¿Y qué son esas cosas que hacen que el lector quiera seguir leyendo? Primero tenemos que mostrar el conflicto interno del protagonista. Como te dije antes, no es necesario y no está bueno que sepamos todo sobre él en el primer capítulo. No, porque solamente si sabemos todo sobre él entendemos el porqué de la historia y que qué sé yo, no. El por qué nos importa el protagonista y por qué al protagonista le importan las cosas que le importan se muestran en pedacitos de rutina, en pedacitos de acciones que toma, pero no necesitamos 3 páginas contándote por qué el protagonista sufre lo que sufre. Ahí está. Prendí la luz porque me quedaba sin luz. En el primer capítulo solamente necesitamos saber qué quiere o qué necesita para que choque esa motivación que tiene con el conflicto de la historia. Ya hay varios videos en el canal sobre cómo empezar una historia, cómo hacer buenos personajes, cómo crear el conflicto, así que avancemos. Número 2, algo tiene que cambiar. Si todo está igual al inicio y al final del capítulo, la historia no empezó. Tenés que empezarla justo cuando empieza a importar para el protagonista. Algo tiene que romper con su normalidad, una noticia, una llegada, un evento. Y acá podrías ponerte a pensar en los libros o las películas que te gustan y analizar qué hacen en la primera escena o qué hacen en el primer capítulo, cuál es el hecho que hace que todo cambie y qué te dice ese inicio del protagonista. Te vas a dar cuenta que no te dicen todo de una vez. En Juego de Tronos la historia comienza cuando muere la mano del rey y no te cuentan toda la estructura de los 7 reinos y de las familias antes de siquiera empezar la historia. No, empieza con una muerte y nos va tirando la información poco a poco. En Divergente la historia no empieza con Tris viviendo en abnegación con su familia y con su rutina aburrida. Empieza cuando los adolescentes tienen que elegir una facción para vivir el resto de su vida. Empieza cuando empieza la acción en la vida de Tris. Número 3, la atmósfera. El lector tiene que poder saber desde el primer capítulo si va a ser una historia oscura, ligera, pesada, alegre, graciosa. También ubicar la atmósfera de la historia y establecer lo que debe esperarse. Si estamos en un pueblo gótico devorado por la oscuridad y la niebla, o si estamos en un bosque fantástico, o si nos adentramos en una nave espacial. Tenemos que saberlo, porque eso, sumado al conflicto y al pequeño cambio que hay en el primer capítulo, ya nos dirá más o menos de qué va a tratarse la historia, sin explicarlo, sino mostrarlo. En Juego de Tronos, por ejemplo, hay una pequeña escena al principio que nos muestra a los caminantes blancos, o sea que ya nos dice que va a haber eso que va a apropiarse del conflicto más allá de que la historia después empiece con reinos, reyes y reinas. Número 4, y esta es, me parece que es la más importante, es dejar que el lector se haga preguntas, dejarlo confundirse. Este es un error muy común, no, pero ¿cómo se va a enterar el lector de que pasa esto? El lector es inteligente y el lector
no quiere que le digas en la primera página todo lo que tiene que pensar. No tengas miedo de dejar incógnitas porque no tiene que entenderlo todo y porque lo lindo es ir resolviéndolas poco a poco y que el lector no pueda dejar tu libro, no que le digas todo desde la primera página o todo al final. Así que no expliques todo y muestra poco a poco la respuesta a las preguntas que vas plantando. En Trono de Cristal siempre pongo los mismos ejemplos porque son las historias que más me gustan. Selena Sardassian es una asesina que pasó un año como esclava, hasta que, y acá el gancho, el detonante, el príncipe decide ir a buscarla. ¿Te explica desde el primer capítulo toda la historia que tenemos detrás? No, y ni siquiera en el primer libro. No sabemos cómo terminó ahí, e incluso sigue planteando preguntas que se resuelven en 3 libros para adelante. Entonces, los ingredientes clave para cocinar un buen primer capítulo. Un conflicto interno que nos revele por qué nos van a importar los hechos que sucedan después en la trama, algo que cambia ya sea pequeño o grande pero no puede terminar igual a como empezó, establecer el tono y la atmósfera y dejar preguntas abiertas. Entonces, revisa tu primer capítulo y pregúntate, ¿qué cambia? ¿Qué pregunta dejo abierta para que el lector siga interesado en leer? ¿Y qué quiere, sufre o carece de mi personaje? Eso es todo por hoy. Si hay algún otro tema del que te gustaría charlar, yo feliz, así que déjamelo en comentarios. Bye.